Buenas noches, señoras y señores. El Instituto de Educación Santa Elena les da la más cálida bienvenida al acto de apertura y a la conferencia inaugural del Congreso Nuevos Desafíos de la Educación y la Profesión Docente, Oportunidades, Límites y Sentido, evento declarado de interés por el Ministerio de Educación y Cultura de nuestro país. En primer lugar, queremos agradecer la presencia de todos ustedes esta noche. Nos acompañan en el auditorio autoridades nacionales, autoridades de la educación, representantes de instituciones educativas amigas, públicas y privadas, secundarias y universitarias. Queremos agradecer también, y muy especialmente, a los destacados conferencistas nacionales y a los invitados extranjeros que gentilmente ofrecerán sus aportes, sus reflexiones y su trabajo con todos nosotros durante estos 3 días de encuentro, así como al asistente social Cecilia Zaffaroni, quien tendrá a su cargo la relatoría del evento. Destacamos también la presencia de los integrantes del Consejo Directivo del Instituto de Educación Santa Elena, maestras Nelly Méndez y Lilian Witteroven, profesor Amparo Rodríguez, licenciado Carlos Cosi. Consejo directivo que este año cumple 25 años de gestión en el Instituto. Y un agradecimiento especial a todos los educadores de nuestros colegios, a todas las maestras, profesores y funcionarios que nos acompañan esta noche, así como también agradecemos la presencia de docentes de otras instituciones públicas y privadas con los que compartiremos estas jornadas de reflexión y de intercambio. Antes de dar apertura formal al acto, queremos compartir con ustedes algunos mensajes de saludo que han llegado al Instituto por la realización de este evento. El primero de ellos dice: señoras y señores del Consejo Directivo del Instituto de Educación Santa Elena, de mi mayor consideración, agradezco vuestra invitación al lanzamiento del evento Nuevos Desafíos de la Educación y la Profesión Docente, Oportunidades, Límites y Sentido, y al lanzamiento de la publicación Educar en el Cambio, Experiencias de Innovación en el Santa Elena. Al tiempo que me excuso de no poder concurrir, ya que compromisos de agenda contraídos con anterioridad me lo impiden, les deseo el mayor de los éxitos en tan importante trabajo. Saludo a ustedes muy cordialmente, profesor Dr. Tabaré Vázquez. Asimismo, en nombre del senador Gustavo Penadez, presento las excusas para el evento a realizarse el próximo jueves 15 de agosto, donde se realizará el lanzamiento de la publicación Educar en el Cambio, Experiencias de Innovación en el Santa Elena, ya que el senador se encuentra en misión en la República Democrática del Congo. Cordiales saludos, Horacio Tejera, Secretaría del senador Gustavo Penadez. A continuación, la apertura del acto estará a cargo del maestro Luis Garibaldi, Director Nacional de Educación, Ministerio de Educación y Cultura, y del profesor Pablo Cayota, integrante del Consejo Ejecutivo del Instituto de Educación Santa Elena. Buenas noches, me sumo al agradecimiento y particularmente quiero agregar el agradecimiento a todos los que han trabajado denodadamente para que este día sea posible, particularmente la comisión que organizó y diseñó, integrada por Carlos Cosi y Sonia Escafo, y también todo el personal que ha armado todo este escenario y que ha estado muy comprometido con la organización del mismo. ¿Por qué Santa Elena organiza este evento? Estamos convencidos que un centro educativo no es una suma de salones donde se da clase. Y que por ser un centro de educación, de gestión privada, no significa que vivamos en una cápsula y que no nos importe la globalidad del sistema educativo. Todo lo contrario. Sabemos
de los problemas de calidad y equidad que vive parte de nuestro sistema educativo, y partimos de la base de que cuando esta está afectada, nos afectamos todos. No solamente porque las investigaciones en el mundo así lo revelan, que cuando el sistema tiene algunos problemas de calidad, todos sus integrantes lo tienen, con distintos grados, pero lo tienen. Pero también por razones de identidad de nuestra institución. Desde su historia, desde aquel 1885 en que este colegio fue fundado, siempre nos ha recorrido una vocación de compromiso con lo público. Desde nuestra identidad cristiana también creemos que la historia del colegio ha sido una historia de aportes a la educación, porque estamos convencidos que cuando un centro educativo y una comunidad docente trabaja, elabora y genera propuestas, estas se ponen a disposición del conjunto de la sociedad. Y es un rasgo de identidad que se ha mantenido en el tiempo. Y en este sentido, este rasgo de identidad que se ha mantenido en el tiempo, decimos que tiene mucho que ver con la identidad de lo que es ser profesionales de la educación. Si algo sabemos los educadores es sobre el tiempo. Próximos a cumplir 130 años, teniendo niños desde los 2 años hasta los 18 y luego docentes que son de la institución, que fueron alumnos, teniendo padres, tenemos una particular relación con el tiempo. Tenemos una particular relación con el cambio generacional. Hemos navegado con autonomía y con responsabilidad en toda nuestra historia. La autonomía relativa que podemos tener, pero con responsabilidad, porque esa es la tarea de una institución educativa. Y decimos navegar porque el Santa Elena siempre ha estado cerca del mar, siempre esa vocación por emprender caminos nuevos, nunca quedarse en puerto. Hay un momento para todo y un tiempo para cada cosa bajo el sol. El Eclesiastés también nos abunda en sabiduría con respecto a que hay cosas en educación que se hacen para permanecer y donde la constancia es un elemento fundamental. Pero también es necesario asumir y reconocer cuando hay un tiempo que nos obliga a cambiar. Hay tiempo para plantar y un tiempo para arrancar lo plantado. Hay un tiempo para demoler y un tiempo para edificar. Muchos signos hoy nos dicen que este y el que viene es un tiempo de cambio, de necesidad de cambio. El tiempo de cambiar planes y programas, el tiempo de enfrentarnos, el tiempo de construir acuerdos, de discutir qué es lo que hay que hacer, creemos que ya ha pasado. Hay muchos acuerdos en la sociedad uruguaya y en los actores sobre cuáles son las cosas en educación que habría que cambiar. Quizás sea tiempo de ponernos de acuerdo, no en qué es lo que hay que hacer, sino en cómo hacerlo, cómo acordar una estrategia de cambio. Porque nuestra profesión tiene problemas, no hay duda que tiene problemas. Problemas que hacen que, aun cuando la pobreza y la indigencia disminuyeron en los últimos años, al mismo tiempo aumentaron las inequidades de los resultados educativos. Hemos perdido durante tiempo 5.000 alumnos por año que dejan el sistema y tenemos resultados muy inequitativos. Somos
los docentes culpables de esta situación? Ni culpables ni ajenos. Somos parte del problema y debemos ser parte de la solución. Si no fuera así, la profesión no valdría la pena. La educación debe ser parte activa de los procesos de construcción de la equidad y la disminución de las vulnerabilidades sociales. La escuela sola no puede, nos decía el maestro Julio Castro, y es verdad. Cualquier acción educativa debe estar en articulación con otras políticas sociales para poder cambiar la realidad. Pero la escuela algo puede. Y con Paulo Freire, y disculpen que citemos a los clásicos, pero a veces hay que volver a ellos, también nos habló de que es posible la pedagogía del oprimido. Entonces, sin ser culpables, pero sin desentendernos y sin ser ajenos, nuestra profesión vale la pena porque somos también parte de la construcción de una sociedad más justa, porque el aprendizaje y la democratización del conocimiento necesita de docentes convencidos que todos los niños y adolescentes pueden aprender, que la educación es posible y necesaria en la diversidad y en la adversidad. Es cierto que hay una crisis en la profesión. El actual esquema de funcionamiento de la profesión sentimos que está agotado. Es imprescindible construir una nueva modalidad del ejercicio profesional que transforme algunos avances que se han hecho, porque se han hecho muchas cosas, en verdaderas políticas generalizadas. No todo lo que se ve está mal, que a veces quedan invisibles una cantidad de iniciativas y proyectos que realmente valen la pena y que son muy positivos, pero están invisibilizados. De lo que no tenemos dudas es que hay una crisis en la profesión. Hay cambios en la sociedad que han desacomodado al educador. Pérdida del monopolio del aprendizaje, desvalorización social de la profesión, eclosión de la diversidad en el aula, hay una cantidad de otros factores. Pero esa crisis no es para arriar banderas, es para plantearnos, y para eso le pido ayuda a Einstein, cuando nos dice la locura científica es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener diferentes resultados. Frente a la crisis de la profesión, le vuelvo a pedir a Einstein que nos ayude a pensar. En los momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Y por eso creemos que son tiempos, estos tiempos, de recrear la profesión docente. Es necesario que la profesión docente incluya tiempos significativos para la investigación, la formación y el intercambio. Es necesario esto, pues estamos trabajando hoy en el aula con niños y adolescentes que aprenden de manera distinta, con trayectorias diversas, a velocidades diferentes, en un mismo espacio y tiempo que es el aula. ¿Cómo hacer eso? Necesitamos recrear nuestra profesión. No hay duda que necesitamos que la profesión incluya una formación contextualizada permanente, que se generen condiciones para poder crear e imaginar situaciones de aprendizaje y trabajo colectivo. Ya lo dijo Mackenzie, el informe Mackenzie, que el techo de la calidad del sistema educativo es el techo de calidad de sus docentes. Más allá de que hay otros problemas, de que hay un problema endémico en la gestión y el diseño institucional con una estructura centralista y desarticulada del sistema educativo. Pero en relación a la profesión, el tiempo, el fortalecimiento de los centros, comunidades educativas, que se liberen del encorsetamiento para la innovación, para tener capacidad de innovación y libertad de creación, el tiempo significativo podría ser una herramienta verdaderamente revolucionaria para cambiar la educación.
Me dirán, esto es una utopía, porque darle al docente tiempo para crear, tiempo para pensar, tiempo para trabajar colectivamente y además dar clase en un mismo escenario, es una utopía, cuesta muchísimo dinero. Y es verdad. Pero es tiempo de pensar en el largo plazo y de una manera nueva. Se vienen tiempos en los que tenemos que superar los conflictos cercanos, en donde es difícil ponerse de acuerdo en algunos aspectos concretos. Busquemos caminos en el largo plazo, porque el largo plazo es cercano en términos educativos. ¿Es utopía? Ayer se aprobó un proyecto de mega minería en el Uruguay, en el Senado y seguirá en la Cámara de Diputados, más allá de la opinión que se tenga sobre él. Es una nueva actividad económica de gran porte que se establece en el país. La semana pasada surgió un informe que las probabilidades de encontrar petróleo en Uruguay aumentaron del 5 al 20%. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿No será la oportunidad para desde ahora acordar, como hacen en Noruega, que una parte clara de todo lo que se produce se invierta en qué cosas en la educación? Quizás en recrear la profesión docente y mejorar de una vez y para siempre los elementos los problemas de infraestructura que podemos tener. ¿Utopía o anticipación? Que quede constancia. Lo dijimos en este Congreso. Mientras tanto, tenemos que dar pasos, aunque sean pequeños, concretos, dentro de nuestra zona de incumbencia, dentro de nuestra zona de cercanía. Hay cosas que no podemos cambiar desde nuestro ámbito, pero hay cosas que sí podemos hacer. En eso tratamos de estar como colectivo docente en esta institución y por eso este libro que se va a presentar en el día de mañana, Educar en el Cambio, Experiencias de Innovación en Santa Elena, intenta hacer apenas un granito de arena en esto de ir empujando el nacimiento de una nueva modalidad de ejercer la profesión. Docentes que dan clase, pero docentes que elaboran, que evalúan, que sistematizan sus prácticas, que la piensan, y hoy podemos presentar este producto que, les reitero, se va a presentar mañana, del cual estamos muy orgullosos porque es elaborado por los docentes de este país y docentes de esta institución. Creo que por eso estamos organizando este congreso, para seguir pensando, debatiendo, buscando caminos, porque la educación necesita de múltiples miradas y de múltiples propuestas. Y para terminar, simplemente quería compartir lo que encontré en una humilde sala de maestros de la Escuela 89, colgado en la pared, que dice: dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Ojalá podamos avanzar en esta dirección. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos, a todas. Un agradecimiento a Pablo que nos haya invitado, me haya invitado a esta actividad, a darle apertura a este congreso, que tiene además una característica que realmente trasciende lo que puede ser una institución, un colegio con la trayectoria que tenga, o como tiene en este caso el Santa Elena, sino que obviamente hasta por su convocatoria, su temática, los especialistas y profesionales invitados dan cuenta de un encuentro de alto nivel que implica discutir y pensar la educación y particularmente la profesión docente desde una óptica múltiple, diversa. Solo alcanza con mirar los nombres, por lo menos los que estamos inmersos en la educación uruguaya, para darnos cuenta de la variedad de puntos de vista, y que me parece que eso es muy rico.
simplemente algunas reflexiones que nos parece importante transmitir frente a esta convocatoria, donde ustedes durante un par de días van a estar trabajando, pensando, aprendiendo, reflexionando, seguramente yéndose con algunas respuestas, pero seguramente con mucho más preguntas que respuestas, y de eso se trata. La propia intervención de Pablo al inicio ya nos da la pauta de lo que están buscando con este congreso. Yo creo que efectivamente la educación tiene en el siglo XXI desafíos muy grandes, muy diferentes a los que se tuvieron en el siglo XIX, en el siglo XX, que hacen que obviamente el concepto de la educación como un derecho al acceso para toda la población sigue siendo un norte, derecho a la educación que no culmina como culminaba en el siglo XIX o a principios del siglo XX en la educación primaria, desafío que no alcanza con planteárselo para universalizar la educación media, objetivo que Uruguay todavía no ha logrado cumplir y que es nuestra meta a corto plazo, sino también desarrollar una enseñanza, una educación de calidad a lo largo de la vida. Hay que tener en cuenta que en este siglo, más que en el otro, en esta sociedad, llamémosle de la información y la comunicación, el bagaje informativo es realmente inconmensurable, la acumulación de conocimientos es cada vez mayor y por lo tanto la educación básica o incluso la educación general, la propia educación universitaria, la educación terciaria en general, como un objetivo de gran nivel para el país también como forma de lograr mayor igualdad y también mayor desarrollo personal y colectivo, ya no se tratará de ser simple transmisora de conocimientos, de informaciones acumuladas que se transformen o que eran relativamente estables en el tiempo. Pero yo diría que junto con este derecho nosotros debemos manejar, por lo menos en el Uruguay, como un objetivo clave, no solo el derecho a la educación, sino el derecho al aprendizaje. Nosotros tenemos un país que ha generado condiciones para tener derecho a la educación. La educación es accesible en términos generales a quienes viven en este país, en los ámbitos urbanos y rurales, más allá de que tenemos todavía algunas deficiencias en los ámbitos de la primera infancia, probablemente en la media superior tengamos desniveles entre Montevideo e interior, pero lo que tenemos que centrar es que quienes concurren, quienes acceden a la educación, tienen el derecho no solo de entrar, de tener un lugar, un docente o varios docentes, a tener currículums y materias, sino tienen derecho a aprender. Y ese es el gran objetivo de la educación, que nuestros alumnos aprendan. Y no es esto un juego, parece obvio, es obvio, pero tenemos que diferenciar aquello de que uno da la clase, uno da su materia, pero el objetivo más que dar la clase, dar la materia, es que los alumnos que concurran a la educación, sea cual sea el nivel, sea formal o sea no formal, tengan aprendizajes que le permitan salir diferentes de ese proceso de enseñanza. Y en este marco de esta sociedad compleja, donde hay mucha información, donde cada vez es más difícil abarcarla, procesarla, clasificarla, jerarquizarla, es clave saber qué es lo que se quiere, qué es lo que queremos que aprendan. Una discusión que los especialistas, muchos de los que están acá, sé que Juan Carlos va seguramente a plantearnos esos desafíos, qué es lo básico, qué es lo común que tienen que aprender nuestros alumnos, nuestros niños y jóvenes en este mundo actual. Y creo que hay aspectos que se mantienen. Y yo diría que el primer objetivo, de la misma manera que nosotros queremos que nuestros alumnos aprendan, el objetivo final o uno de los principales es que estos alumnos sepan aprender durante toda su vida y en distintos contextos.
porque en realidad los conocimientos cada día es más claro y somos más conscientes de su relativa transitoriedad, de su parcialidad, y que además nosotros estamos educando niños que entran al jardín o a un centro de educación inicial, pongámosle ahora a los 3 años, en el 2013, y si hacemos las cosas bien, en el 2025 saldrán de educación media superior. Si Pablo nos preguntaba, me decía, es una anticipación, ¿podremos anticipar cómo va a ser el mundo en el 2025? Difícil. Y si no podemos adivinar o adelantarnos o predecir con certeza esto, lo que tampoco podemos es predecir con certeza cuáles son todos los conocimientos que nosotros vamos a necesitar que estas personas desarrollen durante todo este tiempo. Por lo tanto, el concepto de que tenemos que desarrollar esa capacidad de aprendizaje es clave. Pero esa capacidad de aprendizaje está vinculada, y tomo lo que ya se dijera en el informe de la UNESCO hace muchos años atrás, hace 40 años atrás, en el informe Ford, es también aprender a hacer. Hoy día esto de hacer y producir es cada día más importante, porque hoy día con el acceso a la información nosotros no podemos pensar solamente en ser meros comprensores o comprender lo que nos informan, sino somos capaces de producir a partir de esa información algo nuevo. Las nuevas tecnologías nos están desafiando cada día, no solamente a ser usuarios, sino a ser productores a través de ellas mismas. Y creo que un desafío clave para este tiempo y que la educación tiene que plantearse es aprender, y retomando estos mismos valores, a aprender a vivir juntos. La formación de ciudadanía, la construcción de convivencia en un mundo globalizado, en unas sociedades, Pablo decía bien, hemos reducido la pobreza a niveles históricos, la indigencia en términos estadísticos está prácticamente exterminada en el país, pero en una sala de docentes que conviven con las realidades sociales más diversas y complejas a lo largo y ancho del país, seguramente muy concentrado aquí en Montevideo, somos conscientes de que una cosa es reducir y eliminar la pobreza desde el punto de vista económico y otra muy distinta es eliminarla desde el punto de vista cultural. Y sobre todo, más que eliminar la pobreza desde el punto de vista cultural, es eliminar las fragmentaciones sociales y culturales que han quedado en nuestro país y que se expresan en muchos aspectos, y a veces alcanza con mirar un noticiero, hablar con un colega para darnos cuenta de esas fracturas. Y en base a esas fracturas es que tenemos que trabajar en la educación para justamente generar ámbitos de mayor integración y de integración social y cultural. Necesitamos, y Pablo hablaba de lo público, que la educación pública sea ese ámbito que lo fue en el Uruguay hace muchos años atrás, cuando la frase que iba detrás de los carnés, la frase de Varela que iba detrás de los carnés escolares decía: aquellos que una vez aprendieron a estudiar juntos y a sentarse juntos en un banco de una escuela, aprenderán a vivir juntos y a estar juntos en la vida y en la sociedad. Este es un desafío mayor, lograr que la educación construya sociedades más integradas, y esto es un desafío que compartimos con la educación privada, pero que en realidad es principal responsabilidad de la educación pública el lograr estos niveles de integración. Para esto necesitamos, comparto y me gusta el desafío, como dicen en el Pericón, no me asusta el desafío, de plantearnos recrear la profesión docente, porque efectivamente hoy estamos ante un reto enorme para una profesión docente que está siendo cuestionada por una escuela, una educación que también está siendo cuestionada, no solo en el Uruguay, en el mundo, y que implica que el rol y las funciones de los docentes también y de los educadores en general es diferente a la que vivimos e incluso a la que muchos nos formamos. Sugata Mitra, un teórico, pensador, vinculado a las nuevas tecnologías, también hindú, dice una frase que a mí me gusta mucho repetir, y es: un buen docente años atrás era aquel que era capaz de dar
buenas respuestas. Hoy día un buen docente es el que es capaz de realizar las buenas preguntas. Saber preguntar bien para obtener buenas respuestas, para encontrarlas. No la pregunta bien hecha para la respuesta ya conocida por el docente y por el supuesto buen alumno, sino la pregunta que incluso no tiene una respuesta fácil, inmediata, directa y que es necesario investigar y buscar para encontrarla. Y a lo mejor para dar la respuesta de decir, hay algunas preguntas que todavía no tienen respuestas a lo que estamos haciendo. Y ese es un cambio sustancial. El cambio del docente que necesita saber, pero sobre todo que necesita saber el objetivo de enseñanza, que siempre tiene que ser claro, que necesita saber y tener conocimiento, pero sobre todo tiene que saber de sus alumnos, tiene que saber cómo son, y tiene que saber, lo decía Pablo, y también creo que es una frase clave, tiene que saber que todos los alumnos con los cuales él está trabajando, en el ámbito que sea, desde la primera infancia a la educación universitaria, desde el ámbito formal al no formal, que todos los alumnos, jóvenes, niños, estudiantes de la edad que sean, todos pueden aprender. Y junto a esto con el objetivo inicial, no solo todos pueden aprender, sino que mi objetivo es que todos aprendan. Y este es un desafío no menor, sobre todo cuando, más allá de las dificultades que tenemos para retener y para avanzar en los niveles educativos de sectores importantes de nuestra población, ha habido un proceso en los últimos años, en las últimas décadas, de masificación, sobre todo de la educación media. Y este es el desafío, a mi modo de ver, más importante. Para eso necesitamos una profesión docente diferente, necesitamos una profesión docente que implique ser capaces de aprender ellos mismos, de aprender de otros. Necesitamos una profesión que sea cada vez más colectiva. Tradicionalmente las formaciones docentes fueron básicamente formaciones individuales. Hoy necesitamos cada vez más un trabajo colaborativo entre los docentes. Lo decía Pablo también, pensar juntos, reflexionar juntos, elaborar estrategias comunes. Por eso es feliz el planteamiento que hace el programa de vincular la tarea docente con el centro educativo. No necesitamos un buen docente en un aula solamente, necesitamos un buen docente en un aula y en un centro educativo. Y más, necesitamos un cuerpo docente que trabaje colectivamente, que aprenda colectivamente, que reflexione, que esté dispuesto a innovar y arriesgarse y que esté dispuesto siempre a evaluar y a saber desechar lo que no dio resultado e incorporar lo que sí dio resultado. Y necesitamos un sistema educativo que haga lo mismo, que también confíe en sus docentes, que les dé posibilidades para aprender y para innovar de manera colectiva. Necesitamos cuerpos docentes estables en los centros educativos, con compromiso con sus centros y con mucho compromiso social. Pablo citaba a Julio Castro y cuando la aparición de los restos de Julio Castro, hubo varios homenajes muy emotivos, pensaba, bueno, ¿por qué personas como Julio Castro, incluso reconozco que lo pensaba para uno mismo, que viene de una clase social media, que podría haber tenido otros horizontes profesionales, seguramente más reconocidos, ¿por qué abrazamos y asumimos el magisterio o el profesorado teniendo otras opciones? Estudié gran parte de mi profesorado en los 70, a los mediados de los 70, inicié ya por la misma dictadura, mientras luchaba contra ella, pero y creo que hay un tema de compromiso social y de pensar que la profesión docente también puede ser un factor de cambio. Y esto en los años 60 y 70 era efectivamente así. Por lo menos para un sector grande, siempre es difícil generalizar y no es bueno hacerlo, porque también idealizamos pasados que no son tan idealizables y a veces miramos para atrás pensando que todo pasado fue mejor y bueno, también sabemos que había muchas deficiencias, sobre todo en quienes accedían a la misma. Pero ese proceso de estar comprometido con lo público en el sentido que lo decía Pablo, con el compromiso hacia los docentes y hacia la familia de los alumnos y a sus familias, es un aspecto clave que hace a un conjunto de factores. Porque efectivamente cuando se habla de los desafíos y la profesión docente, a mí me parece que está bien
hablar de los desafíos de la profesión docente, y muchas veces se piensa cuando de profesión docente en los de la formación docente, que forman parte de la profesión, pero no alcanza con eso. En realidad, cuando hablamos de la profesión docente, que es un aspecto clave, es un aspecto central, no hay posibilidad de ninguna transformación educativa sin pensar en una política de profesionalización de los docentes integral, permanente, que implica desde la selección de los docentes, cómo logramos que en realidad los mejores estudiantes de educación media, pero también vinculándolo con lo anterior, los más comprometidos, los que tengan un mayor sentido vocacional en la medida de querer el desarrollo de la profesión docente, cómo hacemos, y esto es un círculo, porque voy a un ámbito global e integral, porque cada uno de estos factores se determina al otro. Necesitamos una formación inicial de carácter que forme profesionales autónomos, más reflexivos, más críticos, que sean capaces de trabajar colectivamente, según el perfil que decíamos hoy, que sean capaces de formarse permanentemente. Necesitamos una política de profesión docente que incluya una carrera que no esté pensada exclusivamente o sustancialmente en la antigüedad, sino en el desempeño en el aula, la capacidad de formación, que también sea capaz de estimular a los que buscan, a los que innovan, a los que cambian, y no tanto a los que no están dispuestos a hacerlo, y por lo tanto una carrera que diferencie, una carrera que plantee también mejores y nuevas condiciones de trabajo, y también una carrera y una profesión docente que incluya el salario. Nosotros hemos hecho muchos esfuerzos, tenemos salarios docentes que se han mejorado entre un 50 y un 80% en términos reales del 2005 a esta parte, pero somos conscientes de que esto falta, aún seguir avanzando en ello. Pero tenemos que avanzar con una mejora salarial que implique también nuevos roles docentes. No es solamente pagar más salarios, sino pagar más salarios y transformar ese rol y esa formación y esa actividad docente, donde también se puedan incluir esas horas de trabajo colectivo, de trabajo con la familia, de trabajo de mayor personalización, de tutoreos, de compromiso con la comunidad, pero incorporadas al salario, pero también a las responsabilidades. Estamos nosotros en vísperas de darle el carácter universitario a la formación de los educadores y de los docentes de este país, cuando se está discutiendo en el Parlamento la nueva Universidad de Educación. Nosotros creemos firmemente que esto es una oportunidad muy grande, que es una oportunidad para darle el carácter y el prestigio social a los docentes, pero sobre todo para promover esa justamente recreación de la formación. Para formar profesionales autónomos necesitamos instituciones más autónomas, necesitamos instituciones que vinculen su formación y su actividad con la generación de conocimiento, que vinculen con la creación de posgrados universitarios, que lo vinculen con la extensión universitaria, que lo vinculen a una nueva estructura docente en la formación docente, que la abra. Necesitamos una institución universitaria que forme en educación abierta a otras profesiones, a otras investigaciones, abierta a otras instituciones universitarias para superar dos males endémicos y graves de la formación docente, como son la endogamia y el isomorfismo. Y explico, no porque crea que no lo explique, pero sé que hay periodistas. El isomorfismo es aquella que la formación se asemeja al ámbito donde se quiere formar. Por eso los institutos normales en mucho tiempo se parecían a una escuela grande, la formación de profesores a un liceo grande, el INEC a una escuela industrial grande. Y no se trata de eso, sino se trata de formar profesionales con capacidad crítica, con capacidad de elaboración, con capacidad de trabajo colectivo, vinculando la práctica y la teoría, pero la práctica admirada desde la teoría, la reflexión y la crítica. Y por eso necesitamos instituciones abiertas. Y en nuestro país, que estamos creando por primera vez un sistema de educación terciaria pública, después de más de 100 años, casi 150 años de solo una universidad pública, vamos a estar terminando este periodo seguramente con 3 instituciones universitarias públicas que requieren un trabajo conjunto, colaborativo, porque creemos que ese es el camino. Existe y ya está funcionando un Sistema Nacional de Educación Terciaria Pública, incipiente, porque la creación de la UTEC fue la segunda universidad reciente y todavía está en pañales, efectivamente, porque requiere tiempo, pero vamos a tener una tercera universidad y lo que se trata es de complementar, de incentivar el trabajo conjunto que ya se ha venido desarrollando. Yo termino
reiterando el reconocimiento a Pablo, a Santa Elena, a los educadores que están aquí, a los invitados internacionales y nacionales que van a participar, y señalarnos que hace bien el Santa Elena y Pablo en desafiarnos hacia el futuro, es decir, nos hay que mirar a mediano plazo, y yo creo que tenemos que proponernos en los próximos tiempos tener objetivos comunes claros, tener decisión y liderazgo para llevarlos adelante, tener esa mirada a largo plazo, no pensar que todo se hace inmediatamente, pero sí tener capacidad para innovar, para inventar y también, ¿por qué no?, para probar y dejar de lado lo que no sale, y no siempre porque algo no salga bien es un fracaso, sino de lo que no salga bien también se puede aprender. Yo creo que el Uruguay, a través de la incorporación de las nuevas tecnologías, del Plan Ceibal, también ha demostrado que se puede innovar y se puede ir incorporando una nueva escuela, una nueva institución educativa, una nueva profesión vinculada a esas nuevas tecnologías. Y también necesitamos tener paciencia. Los educadores sabemos lo que es tener paciencia. Necesita también el país confiar en sus educadores, confiar en su educación y también tener paciencia. No pensar que esto es comenzar a hacer, invertir, dar más recursos y esperar que los resultados sean inmediatos. Necesitamos, por lo tanto, un compromiso de todos para que la educación sea efectivamente un factor de desarrollo personal y colectivo y sobre todo sea un factor de igualdad. Muchas gracias. Damos paso ahora a la conferencia de apertura del Congreso a cargo del licenciado Juan Carlos Tedesco. Juan Carlos Tedesco es licenciado en Ciencias de la Educación por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Se desempeñó como funcionario de la UNESCO, donde dirigió el Centro Regional de Educación Superior para América Latina y el Caribe entre 1982 y 1986. La Agencia Regional de Educación para América Latina y el Caribe entre 1986 y 1992. Y la Oficina Internacional de Educación de la UNESCO en Ginebra entre 1992 y 1997. Desde ese año hasta el 2005 fue director de la sede regional del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación en Buenos Aires. Fue profesor en varias universidades argentinas y de diferentes países, tanto en carreras de grado como en maestrías y doctorados. Publicó numerosos artículos y libros sobre las relaciones entre educación y sociedad. Fue secretario de Educación de la República Argentina desde abril de 2006 hasta diciembre de 2007, cuando asumió como ministro de Educación hasta julio de 2009. Actualmente es profesor de la Universidad Nacional de San Martín. Con ustedes, entonces, Juan Carlos Tedesco. Bueno, muy buenas noches a todos, a todas. Y que nada, mis primeras palabras de agradecimiento a los organizadores del Congreso, al Instituto Santa Elena, por invitarme a compartir estas reflexiones y este momento de... No se puede prender la luz, me gustaría verlos. Me parece importante que una institución, como ya fue dicho aquí, se ponga en este lugar de reflexión, no solo de lo que le pasa como institución, sino de hacer una reflexión en el marco de lo que está pasando a nivel del sistema educativo nacional y también en este sentido con las tendencias internacionales. Hay obviamente distintas dimensiones del problema. No es lo mismo cuando uno analiza los desafíos de la educación y de la profesión docente en el ámbito de una institución que cuando los analiza a nivel macro del sistema en su conjunto. Pero justamente cuando se producen estas disociaciones, cuando lo que pasa en las instituciones no tiene mucho que ver con las orientaciones generales del sistema, estamos ante problemas serios. Y a la inversa, ¿no? Cuando el sistema define grandes orientaciones que después las instituciones no asumen, también tenemos serios problemas. Y yo creo que ese es uno de las dimensiones de lo que actualmente está pasando con la profesión docente.
Mi exposición, yo voy a tratar de hacerla lo más sintética posible porque mucho ya fue dicho, tanto las exposiciones de Pablo como las de Luis abrieron el tema, se dijeron cosas muy importantes, pero voy a tratar de alguna manera de colocar esas reflexiones tanto dentro del marco de algunas tendencias internacionales de lo que está pasando como de algunas teorías y enfoques de esto que fue dicho aquí, que también están siendo el motivo de grandes reflexiones. En resumen, esta conferencia va a estar dividida en dos grandes partes. En la primera de ellas yo voy a tratar de ofrecer una síntesis de los principales hallazgos que las investigaciones recientes han proporcionado, están proporcionando sobre la situación, el papel de los docentes, de la relación de los docentes con la sociedad. Y en la segunda yo voy a tratar de plantear la hipótesis de que en el marco de los cambios que está produciendo este proceso de transformaciones tan profundas que estamos viviendo a nivel de nuestras sociedades, que algunos equiparan a lo que fue, algunos hablan de un cambio civilizatorio, ¿no? Estamos viviendo un proceso de cambio equivalente a lo que fue el paso del feudalismo al capitalismo, la revolución industrial y a la sociedad postindustrial, es decir, cambios muy profundos donde simultáneamente se modifica la organización política, la organización del trabajo, los valores culturales, nuestra constitución como sujetos. Cuando eso pasa en la historia es porque estamos ante procesos de cambio muy, muy profundos, muy significativos, y aparentemente eso es lo que estamos viviendo hoy. Bueno, en ese contexto, creo que si uno analiza la profesión docente en ese marco, mi hipótesis es que es necesario desarrollar como parte importante, integrante de la cultura profesional del desempeño docente, un fuerte compromiso, y la palabra compromiso tiene una connotación muy especial, un compromiso muy fuerte con el conocimiento y con la justicia social. Son las dos dimensiones. Con el conocimiento desde el punto de vista cognitivo y con la justicia social desde el punto de vista sociopolítico, ético. Y lo que quiero también mostrar es que este compromiso que tienen que asumir o que tenemos que asumir los docentes y también proponerlo o generarlo en nuestros estudiantes es muy exigente. Es muy exigente en las dos dimensiones, en la dimensión ética y en la dimensión cognitiva. Exigen niveles de reflexividad, de manejo mucho más profundos, significativos que los que podía generar en el pasado la generación de estos compromisos que siempre también existieron. Este es, poco en resumen, el esquema de mi exposición. Entrando a la primera parte, muy brevemente, porque yo creo que esto es muy conocido por todos ustedes, creo que si algo caracteriza la situación de los docentes en el mundo hoy es la paradoja por la cual, por un lado, todo el mundo reconoce la importancia crucial de los docentes, esto que fue dicho acá, el informe 15, que sostiene que ningún sistema educativo tiene mejor calidad que la calidad de sus maestros y de sus profesores, que no hay ninguna posibilidad de éxito en ningún proceso de transformación educativa sin la participación de los docentes y de los profesores, y por otro lado hay una representación social muy difundida según la cual la profesión docente hoy ha sufrido un profundo proceso de desprestigio, está asociado a la desmoralización, al corporativismo de sus organizaciones, y desde el punto de vista político uno no ve que en términos generales esa importancia que se reconoce en el discurso sea acompañada por políticas efectivas, asignación de recursos, políticas de mediano y largo plazo que materialicen ese fenómeno o esa idea de que somos tan importantes. La explicación de esta paradoja tiene muchas dimensiones, las más reiteradas, bueno, tienen que ver por un lado con un hecho a veces que no nos damos mucha cuenta, y es la masificación de la profesión docente.
Hoy la profesión docente probablemente desde el punto de vista del empleo público la principal fuente de empleo público. Según el tamaño de las poblaciones, la profesión docente son cientos de miles, millones de personas que están desempeñando esta tarea. Obviamente esta masificación está asociada a la expansión de la cobertura escolar, a la universalización, el preprimario, la primaria, la secundaria, ahora la gran masificación de la educación superior ha hecho que, insisto, la profesión docente sea una profesión de masas. Y con esa masificación también se ha diversificado notoriamente la composición del cuerpo docente. Hoy no es posible seguir hablando del cuerpo docente como un cuerpo homogéneo. Las diferencias, la diversidad que hay, la diferencia que hay entre el ejercicio de la profesión docente en el ciclo preescolar y en el posgrado en la universidad son enormes. Lo mismo la primaria, la secundaria, a veces hasta incluso por disciplina. Esta posibilidad, esta diversificación hace que entonces sea cada vez menos posible hablar en general de la profesión docente si no nos atenemos, si no le prestamos atención a esta diversidad. Por otro lado, también esta diversidad y esta masificación ha estado asociada a algunos cambios sociales importantes. Uno de ellos, y quizás ustedes sean protagonistas de ese cambio, porque veo que siguen siendo la profesión docente mayormente femenina, ha sido la ampliación del espectro de posibilidades ocupacionales que se abrieron a la mujer en las últimas décadas. En el pasado, la profesión docente era casi la única opción profesional que tenían las mujeres que querían desarrollarse en el mercado de trabajo, en su carrera, en sus estudios, y incorporarse por lo menos de clases medias altas. Hoy, esa diversificación entonces ha hecho que la profesión docente ya no sea elegida como la actividad profesional prioritaria para sectores importantes de la población de buen rendimiento académico, y entonces se está produciendo un fenómeno muy visible en muchos países del mundo. Cuando se estudia quiénes eligen la docencia, se empiezan a advertir fenómenos crecientes de la elección de la docencia por parte de sectores sociales de clase media baja, o sectores incluso de clase baja, de bajo perfil académico, o que eligen la carrera docente después de haber fracasado en algunas otras, o que la hacen en paralelo a otra carrera más prestigiosa, y cuando termina la más prestigiosa abandonan la docencia y se dedican a la otra carrera. Estos son fenómenos de diferente magnitud según los países, pero que también están provocando cambios importantes en la composición del cuerpo docente. Pero además de estos factores objetivos, más bien materiales, hay una serie de variables culturales que me parece que es fundamental que las consideremos, y que tienen que ver, por un lado, con la aparición de nuevos agentes de socialización, con los cuales los docentes, la escuela, tenemos que competir. Y por el otro, con cambios en los procesos de transmisión cultural que tienen lugar en la sociedad. La aparición de nuevos agentes de socialización también es muy conocida. El primero de ellos, el primer gran impacto que sufrimos fue con la aparición de la televisión, que se mueve con códigos que no son los códigos de la cultura escolar. La cultura escolar se maneja fundamentalmente con la lectura, con el libro, mientras que la televisión se maneja con la imagen. La imagen moviliza emociones, el libro, la lectura moviliza más bien la racionalidad. Y ahí tenemos incluso hoy, ¿no?, que competir con estos agentes de socialización que suelen ser más eficaces, o por lo menos en el corto plazo y en la superficie mucho más atractivos que lo que exige la cultura escolar, que es algo más sistemático, más regular, de mayor esfuerzo. No hace falta manejar ningún código para ver televisión, mientras que para leer un libro hay que estar alfabetizado. Y eso es una diferencia fundamental. Algunos incluso han llegado a sostener que la televisión como medio nos ha vuelto a poner en la Edad Media, ¿no?, donde para enterarse de lo que pasaba no hacía falta saber leer y escribir.
la ruptura, la aparición de la modernidad está vinculada a la aparición de la imprenta. Bueno, no vamos a discutir esto, pero ahí efectivamente tenemos un factor también que afecta, que afectó, sigue afectando nuestro papel como agentes socializadores, y ahora además las tecnologías, ¿no? Las nuevas ya no son nuevas, las tecnologías de la información y la comunicación, que tienen un enorme potencial para acumular y transmitir información, conocimientos, y que colocaron a los docentes y a la escuela en un lugar distinto. Ya no podemos seguir cumpliendo un papel que hoy en día esas tecnologías cumplen mucho más eficazmente que nosotros. Pero si nosotros no pasamos a una etapa superior donde la enseñamos a manejar la información, las operaciones cognitivas que tienen que ver con la clasificación, la abstracción, la búsqueda, etc., no podemos competir con estos instrumentos que son capaces de manejar volúmenes de información enormes y hacerlo a una velocidad incomparable. Pero además, insisto, tenemos un tema fundamental con los modelos de transmisión cultural que están cambiando en nuestras sociedades. Y esto son transformaciones que sería muy largo dedicarle a este tema un análisis, pero acá podemos ubicar los viejos estudios de Margaret Mead, ¿no? De cómo ella decía que había 3 grandes modelos de transmisión cultural, el más tradicional, donde los adultos le transmiten la cultura a los niños y a los jóvenes. El que sabe es el adulto, el que no sabe y aprende es el niño o el joven. Es el modelo más clásico. Luego dice ella, hay un modelo donde adultos y jóvenes y niños aprenden al mismo tiempo. Y eso se produce cuando hay migraciones, cuando hay revoluciones, grandes cambios que colocan a las generaciones ante los mismos desafíos y son todos más o menos iguales. Pero hay un tercer modelo, y es el que ella sostenía, que podría ser un poco el que estamos viviendo actualmente, donde supuestamente los que saben son los jóvenes. Son ellos los portadores de los nuevos valores, manejan ellos mejor que los adultos estos nuevos códigos, estos nuevos paradigmas, y se invierte la relación. Digo, más allá del análisis en profundidad, esto es lo que efectivamente estos modelos, estos cambios en los modelos culturales provocan, es una modificación muy seria en el concepto de autoridad y en el lugar de la autoridad tanto de los adultos en general, los padres, las madres en la familia, como del docente en las escuelas. Los patrones tradicionales sobre los cuales se asentaba nuestra autoridad hoy están erosionados. Y entonces, efectivamente, aquí aparece un fenómeno que de alguna manera está en la base de esto que muchos autores llaman el malestar docente. Más allá de los temas de infraestructura, de los temas de salario, etc., hay algo, ¿no?, en esta situación, en esta cultura actual que nos deja en una situación donde nuestro papel como autoridad cultural está erosionado. Y esto tiene mucho que ver con uno de los rasgos fundamentales de la cultura de este nuevo capitalismo, que es la concentración en el presente. Vivimos muy estrictamente en una cultura, esto seguramente ustedes también lo han escuchado y lo han visto, que rompe con el pasado. Y yo les pregunto a ustedes con qué asocian el pasado, y el pasado está asociado con la obsolescencia. Y la obsolescencia es cada vez más rápida. De los productos, de los conocimientos, de las informaciones, todo se vuelve rápidamente obsoleto. Pero el futuro es incierto. El futuro incluso es amenazante. La idea de futuro está asociada con la catástrofe, el riesgo o con la incertidumbre. No sabemos qué va a pasar. Bueno, en una cultura que rompe con el pasado y que tiene un horizonte de futuro incierto, tiende a concentrar todo en el presente. Todo aquí, ahora, todo ya. Como decía la canción, vamos ahora, la dieta empieza mañana, pero hay una idea esta, ¿no?, de que todo tiene que ser ya, todos queremos ser jóvenes, nadie asume el papel de adulto, nadie quiere ubicarse en ese lugar de transmisor de un patrimonio cultural. Y eso a los docentes, a la educación, nos deja
en una situación de mucha orfandad, porque se supone que nosotros tenemos que transmitir el patrimonio cultural y tenemos que preparar para un determinado futuro. Bueno, ahí me parece que hay una fuente en este punto, ¿no? El tema de la cultura, de los patrones culturales, que explican también buena parte de este malestar docente y de esta crisis profesional que todos sentimos que estamos viviendo, porque este malestar está no solo en las representaciones sociales que los demás tienen sobre los docentes, sino en las representaciones que nosotros mismos tenemos como docentes de nuestro papel y del ejercicio de nuestra profesión. Bueno, podríamos seguir enumerando elementos que hacen a este diagnóstico general. Quizás el otro elemento más importante tiene que ver con esto que ya fue mencionado, una de las preguntas que Pablo hacía, ¿no? Esta idea de la responsabilidad que tenemos sobre los resultados de aprendizaje de nuestros alumnos, porque también todas las investigaciones están mostrando este fenómeno, ¿no? De la enorme dificultad que tenemos para romper el determinismo social de los resultados de aprendizaje. Todas las mediciones, más allá, punto más, punto menos, características de un lado o de otro, que se hacen, PISA, las pruebas de evaluación de la UNESCO, todas las mediciones, las nacionales, las internacionales, finalmente terminan mostrando un hecho obvio, y es que las condiciones materiales de vida de la familia son la variable que mejor explica las trayectorias educativas de los alumnos a nivel macro social. Ahora, claro, también sabemos que hay escuelas y maestros que en condiciones muy desfavorables logran muy buenos resultados. O sea que no es una fatalidad el fracaso escolar. Y la explicación de esos resultados tiene que ver mucho cuando se analizan qué pasa en esas escuelas, qué pasa con esos docentes que logran muy buenos resultados en condiciones muy desfavorables. Aparecen una serie de factores que no son del orden de lo objetivo, no son solo del orden de lo material, no tienen que ver con disponer de infraestructura, buenos salarios, computadoras, si las tienen mejor, pero no pasa por ahí, sino que pasa por una serie de componentes que tienen que ver con la confianza en la capacidad de aprendizaje de los alumnos, la responsabilidad por los resultados, el trabajo en equipo, la idea de proyecto, etcétera, que son justamente rasgos que notamos como muy deficitarios en términos de las características que definen la cultura profesional docente a nivel masivo. Y en esto hay muchos estudios, por ejemplo, las dificultades que tienen los proyectos innovadores en la educación para reclutar docentes que tengan las características que esos proyectos innovadores exigen para el desempeño. O sea que ponemos en ese sentido entonces tenemos como, a veces exigimos como punto de partida una serie de características de desempeño profesional que tendrían que ser las que tenemos que lograr en el punto de llegada de la formación docente. Esto hace que también tengamos necesidad de, yo diría, de echarle una mirada autocrítica a nuestro saber, al saber pedagógico. Todos hemos sido formados, creo que los docentes, por lo menos todo el siglo XX, quizás superada la primera parte del siglo XX, donde hubo una gran impronta positivista, y aún el positivismo tenía características de compromiso muy fuertes, pero todos fuimos formados en el marco de teorías pedagógicas, llamémosla en términos generales, constructivistas. Difícilmente uno encuentre institutos de formación docente donde la pedagogía, la didáctica, las teorías de la psicología del aprendizaje, lo que se enseñe tenga ese carácter autoritario, donde se fomenta la pasividad del alumno, la repetición, etc. Nadie está formado con esos patrones. Sin embargo, después en las escuelas los aplicamos. Y eso es lo que muestran los estudios
internacionales sobre docentes. El más famoso es un estudio de la OCDE, el informe TARIS, que cuando se pregunta a los docentes en el mundo entero qué piensan ellos sobre la pedagogía, las estrategias de enseñanza-aprendizaje, somos todos constructivistas. Ahora después cuando son unos estudios van a observar las prácticas de aula, somos mucho más tradicionales. Esta disociación entre lo que supuestamente decimos que pensamos y lo que hacemos es una de las características fundamentales del ejercicio de nuestra profesión a nivel mundial. Insisto, hay instituciones donde esto no pasa. Estamos hablando de tendencias más generales del ejercicio de la profesión docente. Ahora, la explicación de por qué existe esta disociación me parece que es fundamental que la hagamos. No debe haber profesión donde existan estos niveles de disociación tan altos. Ni los médicos ni los abogados tienen, no hay un acuerdo perfecto entre las teorías con las cuales se formaron y sus prácticas, pero esta disociación tan fuerte entre cómo uno es formado y lo que después va a hacer en su desempeño es uno de los rasgos más predominantes, más característicos de la profesión docente, que está llevando entonces a que tengamos necesidad de echarle una mirada a este problema, no con esquemas defensivos, sino asumiendo un hecho que me atrevo a comentarlo aquí porque estamos entre educadores, un hecho que debemos admitir, y es el creciente desprestigio que está teniendo la pedagogía en el ámbito del mundo académico y profesional. Yo no sé si esto existe acá en Uruguay, y lo digo en mi país, ahora que estoy en la universidad de vuelta y trabajo con los profesores de las universidades, tratando de enfrentar un problema muy serio que es el fracaso que tienen en el acceso los jóvenes a la universidad. Nosotros tenemos un sistema de ingreso irrestricto a universidades públicas y gratuitas, y en recurso de ingreso y primer año, en promedio, fracasa el 60-70% de los estudiantes. Con lo cual, exagerando un poco la situación, les dije, mire, les estamos permitiendo que fracasen. O sea, la experiencia que realizan es la experiencia del fracaso escolar. ¿Y qué pasa entonces en y cuando uno discute este tipo de problemas con profesores de ciencias duras, en las carreras de ingeniería, en las carreras de ciencias exactas, o aún en algunas carreras de ciencias sociales, hay una conciencia del problema, pero también una resistencia muy fuerte a escuchar lo que viene del ámbito de la pedagogía. Quizás, para no hablar de ejemplos nuestros, pero yo lo he mencionado y seguramente ustedes me lo habrán escuchado tal vez alguna vez, si estuvieron en algún otro encuentro conmigo, esa mención al libro de Steiner, de George Steiner, que es un gran intelectual europeo, una profesora de literatura de los barrios marginales de París, cuando la profesora le confiesa que nunca tuvo tantos cursos de pedagogía, tantos materiales, etc., y al mismo tiempo nunca tuvo tantas dificultades para resolver los problemas de enseñanza-aprendizaje que plantean estudiantes con esas características. Y Steiner, en el diálogo, empieza a reivindicar la idea de enseñar de memoria. Y le dice, mire, usted enseña literatura, un poema, ¿cómo va a enseñar un poema si no es de memoria? Y hace el elogio de la memoria, cita los campos de concentración, donde el único que podía leer, entre comillas, los libros era el rabino porque lo sabía de memoria, ¿no? Y dice, lo que usted sabe de memoria no se lo saca a nadie, ni el peor autoritarismo. Bueno, todo un gran elogio a la memoria, cosa que provoca la reacción escandalizada de la profesora, que le dice, pero eso contradice todo lo que dice la pedagogía. Y Steiner le contesta, no se preocupe, ya Goethe lo dijo, el que sabe sabio, el que no sabe enseña, dice, pero yo le agrego, el que nunca dio clases escribe libros de pedagogía. Y claro, pero esta reacción que ustedes tienen de reírse de esta frase de Steiner, sí, es un poco defensiva porque está hablando de nosotros.
Y creo que en ese sentido tenemos que asumir, digamos, ¿no?, la pregunta de qué ha pasado con nuestro saber pedagógico para que intelectuales de la talla de Steiner tengan esta visión de la pedagogía. Puede haber muchas explicaciones, ¿no?, en el sentido del abuso de ciertos principios, cierta resistencia a veces de los propios sistemas educativos, de su administración, a incorporar estos mecanismos, estas estrategias más participativas. En fin, puede haber incluso hasta a veces explicaciones que tienen que ver con la falta de motivación de los estudiantes, puede haber muchas causas, pero creo que efectivamente tenemos necesidad de empezar a echarle una mirada a nuestro propio saber para preguntarnos por qué resulta tan difícil que todos esos principios teóricos de la pedagogía y de la didáctica logren penetrar masivamente en nuestros sistemas educativos. Y ahí es donde entonces creo que podemos entrar en intentar responder a este tipo de preguntas con algunos análisis que comiencen por justamente preguntarnos, bueno, ¿qué queremos? Volvamos a hacernos la pregunta del para qué. Y de acuerdo con Pablo, que él decía, si ya tenemos muchos acuerdos sobre hacia dónde queremos ir, el tema es el cómo. Yo no estoy tan seguro que estemos tan de acuerdo en lo que queremos. Porque si yo pregunto aquí, todos queremos construir sociedades más justas. Sí, nadie va a decir que no. Sin embargo, entre la adhesión retórica a la idea de sociedad más justa y la conducta real hay distancias muy grandes. En esto, quizás el último libro de Rosanvallon, de Pierre Rosanvallon, un sociólogo francés, es muy interesante, lo llama La sociedad de los iguales. Él menciona sobre este tema lo que llama la paradoja de Bossuet, un pensador del siglo pasado, que consiste en sostener que con la adhesión a la justicia pasa esto de que todos condenamos en general aquello a lo cual adherimos en particular. Todos condenamos la injusticia en general, pero adherimos a los mecanismos que la provocan. Y eso pasa en educación. Eso lo tenemos que asumir como un fenómeno importante para salir, yo creo, de esta idea de dar por sentado que estamos todos de acuerdo, más allá de lo puramente retórico, en cuáles son los objetivos que queremos lograr y que los queremos lograr para todos, no para algunos. Y esos desafíos, también fue dicho por Pablo y por Luis, giran alrededor de estas dos grandes dimensiones. Desde lo cognitivo, el aprender a aprender. Y desde lo social, desde lo cultural, el aprender a vivir juntos. Que son los dos grandes pilares de la educación del siglo XXI que el informe de Delors agregó a los que ya tradicionalmente la UNESCO venía sosteniendo. Fíjense, si uno empieza por el de aprender a vivir juntos, por esta idea de que tenemos entonces necesidad o buscamos, ¿no?, generar niveles de adhesión a la justicia que pasen entonces por promover altos niveles de solidaridad, de cohesión, de responsabilidad, tanto intra como intergeneracional. Aquí entonces el desafío que plantea esta sociedad es que la solidaridad que exige esta sociedad es mucho más exigente que la que exigía la sociedad industrial en el pasado. La solidaridad de la sociedad industrial o de las sociedades tradicionales era lo que Durkheim llama solidaridad orgánica, que es la que existe en un organismo. En un organismo, el cerebro, el pulmón, el corazón, los músculos son solidarios. Cada uno cumple con su función y el sistema funciona adecuadamente.
pero no deciden ser solidarios. La solidaridad orgánica es mecánica, es automática. Bueno, en la sociedad industrial había explotadores y explotados. Y el funcionamiento de la sociedad exigía niveles de solidaridad orgánica que permitieran que los explotados siguieran reproduciéndose y tuvieran niveles de vida relativamente dignos que les permitieran seguir trabajando. Bueno, en esta sociedad, en este nuevo capitalismo, este fenómeno orgánico se empieza a erosionar, no alcanza con la solidaridad orgánica, porque empiezan a aparecer fenómenos de exclusión, fenómenos que tienen que ver con la explosión de identidades, ¿no? Los factores que antes nos hacían vivir juntos tenían que ver con el trabajo, con esto de estar en el mercado como explotador, como explotado, tenían que ver con la idea de nación, todos pertenecemos a una nación, vivimos juntos por eso, en fin, todos esos factores se han erosionado y hoy vivir con el otro es mucho más exigente, exige mucha más reflexividad. Yo tengo que querer incluir al excluido. Y esto hace que entonces esa exigencia ética, emocional, sea mucho más fuerte que la que había en las sociedades del pasado. Habermas habla de este tema con palabras que me parece que son importantes, ¿no? Dice él, los ciudadanos en esta sociedad están confrontados con cuestiones cuyo peso moral supera ampliamente las cuestiones políticas tradicionales. Estamos ante cuestiones, insisto, que tienen que ver con esto, ¿no? Hoy hablamos ya se habla científicamente de la posibilidad de clonación, la posibilidad de manipulación genética. Esto plantea problemas éticos, sociales, científicos muy fuertes. Bueno, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Aceptamos vivir en sociedades que excluyan al 25 o 30% de la población? Las crisis económicas, la economía se está disociando cada vez más de las necesidades sociales. ¿No? Y tenemos una economía, como dicen muchos, que está fuera de control. Y bueno, esta crisis ahora está en Europa, antes la vivimos en nuestro país, en América Latina, estuvo en Estados Unidos, ¿no? Economías que cuando aumenta el empleo, el mercado se preocupa y empieza a haber problemas. Hay una disociación entre la economía y la sociedad muy fuerte, que por eso supone entonces colocar este tema de la adhesión a la justicia como un tema central en la tarea educativa y por lo tanto en la cultura profesional docente, porque si nosotros como docentes no estamos comprometidos con la justicia, muy difícilmente la vayamos a promover en los demás. Y esto, si uno mira la historia de la educación, comprobamos nuestra educación pública, gratuita, laica, ya no se olvidó La Plata, nació a fines del siglo XIX asociada a la construcción del Estado-Nación. Y la idea de adhesión a la nación estuvo muy vinculada con la universalización de la escuela primaria. Esa escuela pública, obligatoria y laica fue uno de los pilares sobre los que se construyó la adhesión a la nación, que no existía antes. Las naciones, un producto en nuestros países, están empezando a cumplir 200 años. Y antes había adhesión a identidades particularistas de tipo religioso, étnico, lingüístico. Hubo que construir adhesión a la nación por encima de todas esas adhesiones particulares. Y para eso la escuela cumplió un gran papel y adoptó ciertos rituales, convirtió a los héroes en santos, a los símbolos patrios en símbolos sagrados, rituales casi religiosos. Bueno, da la impresión de que hoy generar adhesión a la justicia no pasa solo por ese tipo de rituales, necesitamos entonces niveles de reflexividad más altos, también por supuesto apelar a la dimensión emocional, porque la adhesión es un sentimiento, y de lo que se trata fundamentalmente es de generar en nuestros currículos escolares la realización de experiencias de aprendizaje que permitan adherir a la justicia, al respeto al diferente, a querer ser solidario con el otro, respetuoso con el otro. Y en ese punto
creo que casi uno podría hablar de una escuela contracultural y de un docente que en términos de actor social también en algún punto es un agente contracultural contra las tendencias culturales vigentes afuera de la escuela, que no van en la línea de la solidaridad, en la línea del respeto al diferente, sino de la competencia, del individualismo, del mercado, de ganadores y perdedores, etc. En fin, ahí tenemos, insisto, un tema fundamental que pasa por esta idea del compromiso con la justicia. Y esto supone enorme responsabilidad por los resultados, esto supone que de parte de los docentes esta idea de que no me sea indiferente si un alumno fracasa o no, porque lo que está claro es que la educación es una condición necesaria de la justicia social. En el pasado había formas de incluirse socialmente sin tener altos niveles educativos, sin tener información, conocimiento, etc. Hoy eso es imposible, ni para desempeñarse en el mercado de trabajo, ni para desempeñarse como ciudadano, ni para constituirse como sujeto. Lo podemos hacer si no estamos científicamente alfabetizados, si no estamos digitalmente alfabetizados, si no manejamos en profundidad el código de la lectura y la escritura, etc. Hoy el desempeño ciudadano exige conocimientos científicos. Todos los debates ciudadanos actuales, los más importantes, son debates cargados de información científica y técnica. Entonces, la educación, insisto, es la condición necesaria, no es suficiente. No es que solo con la educación, como decía Castro, con la escuela sola no, pero sin la escuela seguro que no va a haber justicia social. Entonces, ahí es donde el docente se convierte en un actor social, recupera su papel de actor social, de actor protagonista de la construcción de un tipo de sociedad. Y no es un simple empleado público o un simple técnico profesional que hace su trabajo neutro socialmente. Ahora, esto obviamente ustedes comprenderán que esta opción por la justicia no es una opción científica o técnica, es una opción ética o política. Aquí no estamos, obviamente, discutiendo opciones que puedan ser más válidas o no científicamente. Ponemos opciones políticas, éticas, en el sentido más noble del término. Y ese compromiso con este tipo de valor me parece que hoy es fundamental, así como lo fue a principios del siglo XX el compromiso con la construcción de la idea de nación que tuvieron nuestros maestros, los maestros normalistas de ese periodo. Y la otra línea del compromiso es con el conocimiento, que también implica hoy en día un elemento, una necesidad de una discusión muy profunda, porque, por un lado, como ya también lo decía Luis, ¿no?, estamos en una sociedad donde el conocimiento se renueva a una velocidad enorme y además tenemos posibilidades de acceder a volúmenes impresionantes de información. No es lo mismo que conocimiento, pero estamos en un contexto en el cual el tema del conocimiento no ocupa el mismo lugar que ocupaba en el pasado. Y aquí entonces, claro que el papel del maestro, el papel de la educación, pasa a un nivel de mucho mayor complejidad, porque no se trata que no tengamos que transmitir información. Claro que hay que seguir transmitiendo información, que es la que tenemos, pero sabiendo que esa información va a ser obsoleta rápidamente. De lo que se trata entonces es de transmitir información y además las operaciones cognitivas que están asociadas a la producción y al acceso a esa información, o lo que Perkins y muchos de los teóricos del currículo llaman metacurrículo. Las opciones metacurriculares, la metacognición como concepto importante. Aquí, bueno, hay mucho para discutir, mucho para experimentar alrededor de esta idea de aprender a aprender, de enseñar el oficio de aprender. Yo me atrevo a retomar la línea de algunos autores que paradójicamente también en estos momentos siglo XXI y el gran impacto de las tecnologías y los cambios de paradigmas
cuando hablan de este tema, toman la metáfora de la enseñanza de los oficios tradicionales en el taller artesanal de la Edad Media. ¿Cómo se enseñaba un oficio? ¿Cómo se enseña un oficio? Bueno, se enseña, el maestro le enseña a su aprendiz las operaciones que definen ese oficio y se las muestra. Muestra cómo se maneja una herramienta, qué secuencia hay que seguir para determinado producto, etc. Es decir, las operaciones que definen la carpintería, la herrería, cualquiera de los oficios tradicionales, yo las puedo mostrar materialmente. En el oficio de aprender, en cambio, las operaciones son mentales, son implícitas. Entonces, de lo que se trata justamente es de eso, es de hacer explícito lo implícito. De hacerle consciente a mi estudiante de qué operación cognitiva está haciendo cuando está aprendiendo. Que a veces son distintas, no es lo mismo aprender física que aprender historia o literatura, ¿no? Algunas son comunes, otras no, pero de lo que se trata es eso, de que yo transmita o lleve a mi estudiante a que reflexione sobre la operación cognitiva que está haciendo cuando está aprendiendo. Y fíjense que en ese sentido, entonces, no irónicamente, pero sí es interesante notar que algunas de las operaciones cognitivas que nosotros denostamos tradicionalmente, como antes decía Steiner, la memorización o la repetición, empiezan a tomar un carácter diferente. En estas discusiones que les mencionaba antes con profesores de la universidad, cuando yo discuto con los profesores de biología, por ejemplo, uno de ellos me decía, bueno, pero por ejemplo la taxonomía de las especies, yo como profesor de biología la enseño, y hasta cierto punto un estudiante, un biólogo, esto lo tiene que saber de memoria. Yo no entro a discutirle al biólogo si es así o no. Lo único que le dije, pero vos le explicás a tus estudiantes por qué lo tienen que saber de memoria. Que no es porque a vos te gusta que repita lo que vos dijiste, sino cuál es el sentido de la operación memorización en la formación de él como biólogo. Porque si él sabe cuál es el sentido, a dónde lo lleva esa memorización, va a actuar distinto que si cree que tiene que memorizar porque al profesor le gusta que le repitan lo que él dijo. De la misma manera, por ejemplo, la discusión sobre el valor de la repetición en la formación de un creativo. ¿Cuánta repetición hace falta para ser creativo? Los que estudian música esto lo saben muy bien. ¿Cuánta repetición, cuánto dominio del instrumento, cuánta automatización de ciertos movimientos son necesarias para poder ser creativo en el momento en el que hace falta ser creativo? Bueno, lo que les quiero decir es que cuando uno toma esta discusión sobre la enseñanza del oficio de aprender, esto del aprender a lo largo de toda la vida, comienzan a aparecer una serie de cuestiones, se abren una serie de cuestiones y de problemas que son absolutamente necesarios que las discutamos, que las experimentemos, que veamos, que tratemos de analizar sin prejuicios y sin atarnos a estrategias que tradicionalmente no nos han dado resultado. Porque además este enfoque también termina con esa vieja discusión entre saber la disciplina y enseñar la disciplina, ¿no? Todos tenemos, el que sabe mucha física pero no sabe enseñarla, o sabe mucho de matemática pero no sabe enseñarla. Pero este enfoque permite salir de esa dicotomía, porque de lo que se trata es de enseñar las operaciones cognitivas que definen el aprendizaje de la disciplina. Entonces, si un científico, un físico, es muy buen físico, es porque él maneja muy bien algunas operaciones de la construcción del saber de la física, que eso es lo que tiene que enseñar. Dejo esto que es una discusión, ¿no?, importante, fuerte, de la cual solo vamos a poder avanzar experimentando, probando, trabajando en equipo, porque esta es una de las bases fundamentales que explica lo que Luis decía acerca de la idea del profesionalismo colectivo, de salir
del enfoque de la docencia como un enfoque individualista, de profesión individual, de cada maestrito con su librito, que yo cierro la puerta del aula y aquí soy el que maneja la situación, o sea, de la autonomía individual del docente para pasar a una organización del trabajo basada en la idea del equipo y de la institución docente. Porque estos aprendizajes, el aprender a vivir juntos, el aprender a aprender, no son producto de una materia o de un año. Son producto de una trayectoria educativa que tiene mediano o largo plazo y depende mucho de lo que han hecho otros y lo que van a hacer después. Solo se justifica que yo reivindique la idea de repetir en algún momento porque después, o al mismo tiempo en otro contexto, esa repetición va a llevar a que el desarrollo de la creatividad. Esto supone, insisto, trabajar en equipo. Proyecto institucional, trabajo en equipo, una organización del trabajo docente distinta a la tradicional que está basada en la idea del aula comunidad de desempeño. El aula comunidad de desempeño ya no resiste el ejercicio de esta profesión y el enfrentar estos desafíos con eficacia. De manera que estamos entonces ante desafíos que suponen cambios en la formación docente, en su carrera, pero también en el diseño de las instituciones escolares. Esto es lo que lo hace tan complejo. También necesitamos entonces que haya modificaciones en la organización del trabajo docente que permitan incluir estas dimensiones, el equipo, esta idea de que un maestro que enseña el oficio tiene necesidad de contar con aprendices en diferentes niveles y que por lo tanto entonces haya ayudantes, haya algunos estudiantes avanzados que colaboren. Todo el taller artesanal es otra organización del trabajo, es otro diseño institucional. Bueno, salir, porque todos por ahí podemos tener claro cuál es el diagnóstico de dónde estamos y relativamente claro a dónde queremos ir o cuál es el punto de llegada. El gran problema es la transición, la trayectoria que podemos generar desde un punto a otro. Y en estas trayectorias no hay recetas ni secuencias de validez universal. No, aún dentro de un mismo país hay escuelas, zonas que exigen o que tienen puntos de partida diferentes, tienen actores o puntos fuertes, fortalezas distintas en los cuales apoyarse. De eso se trata entonces, de generar procesos que permitan este cambio. Por eso, y terminando con esto, ¿no? La idea muchas veces que se discute en educación de hacer innovaciones y llevar esa innovación a escala. Y cuando se la lleva a escala fracasan. La mayor parte de los proyectos que nacieron exitosos en un ámbito micro, experimental, cuando se intentaron llevar a pasar a una escala masiva, fracasaron. Porque claro, lo que uno lleva a escala es el producto, no el proceso. De lo que se trata entonces de que logremos generar en nuestros sistemas educativos masificar la capacidad de innovar, no la innovación, sino la capacidad de desarrollar proyectos innovadores. Y en esto, yo creo que una escuela como esta, como la de ustedes, en esto muestra ese camino. Y es bueno que eso se difunda, que uno sistematice su experiencia y se la muestre al otro. Pero es importante mostrar el proceso por el cual se desarrolló esa experiencia. Y que podamos generar en los procesos de formación docente, en los procesos de capacitación docente en servicio, modalidades más diversas que la de los cursos. Nosotros solemos concentrar todas nuestras actividades de formación docente en servicio, en cursos de capacitación que se dan afuera de las escuelas y en términos individuales. Bueno, deberíamos, porque el curso sigue siendo válido para algunas cosas, cuando se trata de actualizar contenidos o de cuestiones que puedan ser difundidas a través de un curso. Pero
es mucho más significativo, más importante de pronto ir a ver qué está haciendo el otro. Visitas de estudio, capacitación en equipo en el lugar de trabajo, a través de análisis de experiencia, transferencias de este tipo, me parece que están mostrando hoy en día una efectividad muchísimo más fuerte, más significativa que las modalidades tradicionales. En encuestas que hemos hecho en mi país, cuando uno le pregunta a los maestros dónde aprendió lo que efectivamente hacen, la respuesta más mayoritaria lo aprendió en la sala de profesores o lo aprendió hablando y conversando con sus colegas, no en los cursos de capacitación. Bueno, si eso es así, transformemos eso que hoy está sucediendo en la realidad en una estrategia de política y de capacitación, vinculada, como también fue dicho acá, con la otra dimensión de este tema de la política integral para los docentes, que pasa por la formación, por mejorar las condiciones de trabajo, con la carrera docente. Una carrera que permita que los maestros más experimentados sean tutores y maestros de los nuevos, para que generemos esta relación maestro-aprendiz también en el ejercicio de la profesión docente. Que el cargo más alto de la carrera docente sea el de tutor o monitor de los docentes jóvenes y que pongamos los primeros años de ejercicio de la docencia como parte de la formación, tomando, y en esto no hay ninguna novedad, una práctica que la formación de los médicos utiliza desde hace 1000 años. El hecho de que el médico, después de toda su formación teórica, pasa sus primeros años de desempeño en compañía con el más experimentado, con el maestro que lo forma en las prácticas más efectivas de su desempeño profesional. En fin, termino con esto, obviamente diciéndoles que estos desafíos son desafíos hoy que recorren prácticamente todos los países. Si algo uno aprende cuando se mueve en la dimensión internacional de la educación es que nadie está conforme con la educación que tiene, ni aun los que aparecen como exitosos. Todos están enfrentando temas nuevos, desafíos nuevos, innovando, probando. En nuestro caso, en el caso de nuestros países de América Latina, el centro de la discusión de nuestros problemas y del ejercicio de la profesión docente, me parece, insisto en esto como hipótesis, pasa por lograr incorporar a la cultura del desempeño profesional docente este fuerte compromiso cognitivo y compromiso emocional con estos dos factores, con la justicia social, porque sabemos que el que no aprende, el que dejamos el fracasado escolar, lo estamos convirtiendo en un excluido de la sociedad, y con el conocimiento, generar pasión por el conocimiento, porque eso es lo que después nuestro alumno, nuestro estudiante va a tener que hacer a lo largo de toda la vida. Hasta aquí. Muchas gracias. Asuntos públicos. Para conocer mejor, para saber más.